pequeña mujer blanca, moviéndote deprisa en la mañana. Los cuerpos moribundos, sin fuerzas ya para apartar las ratas. Bueno, para mí verdaderamente volver al seminario de Toledo significa volver al sitio donde exactamente hace 2 meses he cumplido 50 años que entré en este seminario con 15 años para ser sacerdote. Y fue viviendo en esta casa donde conocí por primera vez, con 18 años, conocí la obra y la vida de la Madre Teresa. Y era ya siendo seminarista, hijo de esta casa, el Seminario Mayor de Toledo, España, donde, habiendo conocido a la Madre Teresa, su obra, empecé a colaborar con las hermanas, con la Madre misma, tanto en Calcuta como en otros países o en otras partes del mundo. Y fue aquí donde, en octubre del año 1982, cuando yo era diácono, que por primera vez vino aquí la Madre Teresa a visitar el seminario para hablar a los seminaristas y sobre todo para dar testimonio de que el amor de Dios no era amado entre los más pobres de los pobres. A ella siempre le gustaba repetir que solo hay un Jesucristo, no hay dos. Y es el mismo Jesús el que dijo: tuve hambre y me diste de comer, para que nosotros alimentáramos al mismo Jesús en los más pobres de los pobres, haciéndose Él el hambriento de nuestro amor, pero también Él se hizo pan de vida para saciar nuestra hambre de su amor y de su presencia. Ella se daba cuenta que el crecimiento en la vida espiritual de sus hermanas y por tanto la obra entre los más pobres de los pobres dependía de la santidad de sus hijas, de las misioneras de la caridad, que esparcidas por los 5 continentes siempre fueron una palabra de amor, una presencia viva de Dios en los lugares más oscuros y más tristes, más tenebrosos, donde la miseria era más terrible, donde el sufrimiento era más tenaz. Y ella pudo, con la ayuda de tantos sacerdotes y de todas sus hermanas, llevar el mensaje de la salvación, el amor redentor de Jesucristo y sobre todo lo que ella había experimentado al inicio de su carisma, la voz interior que le dijo: tengo sed, llévame a los lugares más oscuros de los más pobres de los pobres. Creo que este ha sido el sencillo mensaje que ella, que fue la misionera católica por antonomasia del siglo XX, el mensaje que nos dejó a todos, una página viviente del Evangelio que jamás atrajo la mirada sobre sí y siempre señaló hacia Cristo en la Eucaristía y hacia Cristo en los más pobres de los pobres.
mí es un momento importantísimo porque yo he tenido 3 encuentros con la Madre Teresa de Calcuta que han marcado mi vida, ¿no? Aquí estuvo ella una tarde, recién nombrada Premio Nobel de la Paz. Me alegra muchísimo ver a las hermanas misioneras de la caridad. La última vez que hemos estado ha sido con un grupo de jóvenes en Tánger, ayudando y trabajando con los niños de la calle, donde me consta las veces que estuve, bastantes veces en su casa, acogían a los niños que se pasaban prácticamente la mayoría de la noche drogados y que allí les acogían, les limpiaban, les daban ropa limpia, les daban de comer y les enseñaban un hogar. ¿Cuáles han sido esos 3 momentos en que yo me he encontrado con la Madre Teresa de Calcuta? Que me alegra muchísimo, que lo mismo que está recordando al gran santo San Juan Pablo II, que ha marcado nuestras generaciones y nuestras épocas con las jornadas de la juventud, aquí va a haber un recuerdo parecido de otro de los santos que ha estado aquí en esta capilla, ¿no? La Madre Teresa. El primer encuentro fue cuando el padre Christopher Harley, que aseguro muchísimo y agradezco muchísimo su presencia, pues fue el que la trajo aquí a la Madre Teresa, fue el que la hizo que viniese aquí, nos dio una charla bellísima, yo me acuerdo, que me hizo mucho bien. Pero antes, os cuento esta anécdota, la he contado algunas veces. Tengo escrito un libro titulado Gracias por la vida, en que empecé a escribirlo en Tor Vergata, en el cual yo comentaba los encuentros que he tenido con santos auténticos en mi vida, los santos que yo me he encontrado, ¿no? Y entre ellos puse en este libro a la Madre Teresa de Calcuta y cuento esta anécdota, ¿no? También con Juan Pablo II estuve muchísimas veces, y otros muchos santos que hemos tenido aquí en Toledo. Tenemos también cantidad de personas santas que han estado, algunos venerables como don José Rivera, y que lo tuve también de profesor aquí en este seminario. Ha habido muchas realidades, pero yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí estaba la Madre Teresa rodeado de gente. Hay una foto muy discreta que yo estoy ahí, se ve mi cara bastante más joven, la verdad, y allí estaba yo. Y me acuerdo que lo que hice fue, sencillamente me acerqué a ella en uno de esos arrebatos que tengo y le besé las manos. Me acuerdo que le besé las manos y me dijo ella, Christopher, que estaba a mi lado, me lo tradujo del inglés. No, yo le beso las manos a usted, porque yo soy una pobre monja y usted es un sacerdote. Eso fue lo que me dijo. Yo le beso las manos a usted. Yo le besé las manos a ella, Ese para mí ha sido de las experiencias más hermosas que yo he tenido con esta mujer, a la cual siempre me ha fascinado. La santidad de lo sencillo, de los pobres, de amar a la Iglesia, de amar a la Eucaristía, ¿no? Nos contaba también el padre Christopher, que es esa intuición que tiene ella magnífica, de que un día en el capítulo, de los capítulos que tuvieron, cuando veían que crecían mucho, decían, cada vez tenemos más trabajo y hacemos una hora de oración eucarística. ¿Qué podemos hacer ante tanto trabajo? Y dice la Madre Teresa de Calcuta en aquel capítulo, hacer otra hora más de oración por la tarde. Es la única manera de reconducir nuestro trabajo para vivirlo con los sentimientos del corazón de Cristo. La otra experiencia que tengo con la Madre Teresa también tiene que ver Christopher, y también Corpus Christi, que es una institución que ella fundó, una asociación de sacerdotes. Me regaló un libro ella, Tengo sed. Me lo regaló por cierto, de las muchas cosas que lo tenía, lo puse cuando llegué a Valladolid en uno de los sitios y desapareció, claro. Así que allí lo tenía, el autógrafo de la Madre Teresa con el Tengo sed dedicado a mí. Bueno, el amor a los sacerdotes, el amor a los sacerdotes, el amor a los sacerdotes. Esto también me conmovió mucho. Cómo amaba a los sacerdotes, ¿no? Cómo amaba a los curas, cómo hacen las hermanas, ¿no? De verdad que me alegra mucho de estar aquí. Me encanta, de verdad. Muchas gracias, hermanas, por estar con nosotros. El seminario se siente muy orgulloso. En ese sentido, pues una preciosidad de
de cómo descubrimos y cómo se descubre ese amor. ¿Por qué tengo sed? Porque mirad, la espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta está en estas palabras: tengo sed. ¿Y cuáles son las dos sed de Cristo? La sed de Cristo en la cruz y la sed de Cristo en los pobres. No hay más que esas dos sed. Ese Cristo que tiene sed, ella lo veía sobre todo en la Eucaristía. Y termino, tercero. La última vez que yo me encontré con la Madre Teresa fue en Roma. Estaba yo estudiando y fue a la toma de hábito de unas hermanas misioneras, ¿no? Me acuerdo que, no sé si estaba ya en la diócesis, teníamos, que agradezco mucho la presencia del párroco de Santa Teresa de Calcuta que tenemos en Talavera. Gracias por tu presencia y el grupo de personas que te acompañan, ¿no? Tenemos en la diócesis una parroquia dedicada a la Madre Teresa de Calcuta. Yo no me acuerdo entonces, yo ya estaba, mi vida había transcurrido por otros lugares, yo ya estaba en Valladolid, donde yo nunca jamás pensé ni en ser obispo ni en volver a Toledo, por supuesto. Y yo me acuerdo con muchísimo que allí, en aquella experiencia que yo tuve con la Madre Teresa, nunca me olvidaré aquella tarde en Santa María la Mayor. Ella pues era una mujer bajita, pero una mujer que transmitía. Me acuerdo que me tocó un periodista al lado, de estos periodistas que te tocan, que están en todos así, y me decía al salir: yo no soy creyente, pero os digo que esta mujer me transmite a Dios a cañonazos cuando habla. Yo no soy creyente, pero esta mujer me transmite a Dios a cañonazos. Y me decía, y eso que casi no he entendido lo que ha dicho, pero me transmite a Dios a cañonazos. Bueno, pues esas son mis tres experiencias con la Madre Teresa de Calcuta. Agradezco muchísimo al Padre Christopher Harley, misionero en México, muchísimo su presencia. Gonzalo Mazarrasa, que ha venido también por mí, que tiene dos canciones bellísimas dedicadas a la Madre Teresa, una en inglés, que como todos sabemos inglés, la vamos a entender perfectamente, que es cuando le preguntan a la Madre Teresa de Calcuta: ¿y qué es el cielo? ¿Y qué es el cielo? Y lo explica muy bien Gonzalo Mazarrasa, basándose en el texto. El cielo es cada vez que tocas la carne y la sangre de los pobres, ¿no? El cielo es cada persona que te encuentras. El cielo es cuando rezas, cuando estás con el Señor. El cielo es la Eucaristía, ¿no? ¿Qué es el cielo? Pues vamos a seguir y a continuar con este encuentro, que para el seminario de Toledo, después del encuentro que hemos tenido también histórico con el Papa Francisco, donde realmente ha sido de esos encuentros que te esponja el alma, pues esto también es un momento importante para nuestra vida del seminario. Pensar que aquí, que he rezado tantas veces, que muchos de los que estáis aquí hemos rezado tantas veces, nos hemos aburrido tantas veces con el Señor, y hemos dado cabezazos muchas veces con el Señor, de sueño, vamos, y hemos tenido tantos y tantos momentos de intimidad con el Señor. Pues este lugar, nada más y nada menos que ha tenido la presencia probablemente de los dos gigantes más grandes de la Iglesia en el siglo XX, la Madre Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II, que por cierto, siendo los más viejos, eran los más jóvenes de la Iglesia. Todos los encuentros de jóvenes se lo rifaban, lo cual significa que uno puede tener mucha edad, pero cuando está enamorado de Jesucristo es capaz de transmitir la vida que se llama Jesús. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y su intercesión por lo santo es según Dios. El Señor, con su bendición, se digne aumentar y fortalecer tus sentimientos de devoción y piedad, para que transcurra sin tropiezo tu vida presente y alcance felizmente la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Yo que me gustaría
que el rector lea lo que está aquí puesto y que realmente sea también un lugar para pedir. Y agradezco, vuelvo a repetir, que se haya quedado aquí plasmada esta oración, que era como algo muy personal de un sacerdote que se lo dedicó la madre de puño y letra a él, ¿no? Y que va a quedar aquí como la oración. Pero si lees un poco, mientras que yo... El 29 de septiembre de 1982, fiesta de los Santos Arcángeles, oró en esta capilla y dirigió unas palabras a los seminaristas Santa Teresa de Calcuta, ejemplo de amor a Cristo en los más pobres. Oración de Santa Teresa de Calcuta a un sacerdote recién ordenado. Querido Padre, que seas solo y totalmente de Jesús, que solamente des a Jesús. Amar a Jesús con un corazón indiviso por la castidad, por medio de la libertad que da la pobreza, en total sumisión y entrega por la obediencia, amor gratuito y de todo corazón a los pobres. Tiene también arriba puesto tengo sed. Tengo sed está puesto arriba y yo creo que ojalá esta imagen se pueda hacer en unas postales o se pueda hacer en unas estampas con la imagen de la Madre Teresa para que podamos todos rezarlo en los momentos importantes. Aquí tenemos también esa imagen de la Virgen que tantas veces los seminaristas hemos acudido. En el año 80, la Madre Teresa vino a abrir el primer convento en Leganés y era el día del Sagrado Corazón de Jesús, si no recuerdo mal, el mes de junio. Todavía estábamos aquí en el seminario y Christopher pidió, éramos seminaristas, y era mi primer año, pidió permiso para los dos, para él y para mí, que nos dejara ir allí a recibirla. Y allí fue cuando yo la conocí. Y entonces en el conventito de Leganés, que era chiquitísimo, en una esquina del pasillo, hablé con ella. Y le dije, Madre, ¿qué tengo que hacer para ser santo? Y me contestó, clean the toilets, limpia retretes. Luego yo pensando, espiritualizándolo, digo, retretes no he limpiado muchos, la verdad, algunos sí, pero no muchos, pero cuando los limpio me acuerdo. Pero para un sacerdote es más difícil confesar que limpiar retretes. Estoy seguro que todos hemos experimentado en la vida que en la vida nuestra, por la vida nuestra han pasado personas que nos han hecho un impacto, que nos han cambiado la vida para siempre, con las que hay un antes y un después. Y todos conocemos sus nombres, los llevamos escritos, esculpidos en el corazón. Por nuestra vida han pasado también personas que nos han hecho mucho daño. Y lamentablemente por nuestra vida han pasado personas que han sido completamente irrelevantes. Yo pienso en las que me han cambiado la vida, en las que me han hecho daño y en las que pasaron por mi vida y lamentablemente no recuerdo ni sus nombres ni sus rostros. También pienso en mi propia vida. Si yo habré pasado por la vida de alguien y habría ayudado a que su vida cambiara. Pienso en las personas a las que al pasar a su vera las habré hecho daño. Y pienso con mucha pena como sacerdote si no habré pasado tantas veces a lo largo de tantos años por la vida de las gentes que me ha confiado la Iglesia y yo he sido irrelevante para ellos. Por todas esas personas extraordinarias que nos han marcado, que nos han esculpido, que nos han forjado, que han dejado una huella indeleble, ese carácter cuasi sacramental que nos han marcado para siempre, sobre todo en nuestros años formativos. Siento de verdad una emoción que no puedo ni siquiera describiros
al entrar en esta casa, habiendo vivido tan lejos de ella todo mi sacerdocio, porque en este mes de septiembre se cumplieron 50 años que vine aquí a ser seminarista cuando tenía 15 años. Sería, creo, el 27 de septiembre de 1974. Y todas las personas que en esta casa han pasado por mi vida, personas maravillosas, amigos que no podré describir la calidad de su amistad, que caminaron hacia el sacerdocio junto a mí, sacerdotes, formadores, directores espirituales, no digamos el gran don Marcelo González Martín. Por eso, esta noche, señor arzobispo, don Francisco Cerro Chávez, y señor rector, don Álvaro García Paniagua, no tengo con qué agradecerles este acto en el que conmemoramos aquella visita inolvidable de la Madre Teresa de Calcuta a este seminario. Recuerdo perfectamente cómo sucedió. Estábamos en el comedor de los pobres de Madrid, en la Plaza Jacinto de Benavente, y yo acababa de estrenar las vacaciones después de la ordenación de diácono. Yo no era sacerdote, era diácono, me había ordenado el 11 de julio, y esto pues era en septiembre, cuando ella visitaba Madrid y a sus hermanas, y se me ocurrió decirle que por qué no venía a hablar al seminario. Y dijo que sí, pero que iba a ser mañana. Y entonces, en aquellos tiempos no teníamos los medios de comunicación que tenemos ahora, llamé desesperadamente a todo el que pude llamar, al seminario, a la oficina del señor cardenal, a los vicarios y demás, y así se dio la visita. De hecho, me impresiona mucho pensar que el único suelo de Toledo que pisaron esas sandalias ha sido el seminario. Se bajó del coche en el primer escalón y se subió en el coche en el último escalón. Solo pisó el seminario de Toledo. Y pensar que pocas semanas después, el 4 de noviembre, vendría el Papa Juan Pablo II, eso a mí me animó a decirle: madre, ¿usted no vendría en noviembre a mi ordenación? Me dijo una cosa muy bonita, dice: no, probablemente porque tendría cosas más importantes que hacer que venir a mi ordenación, pero me dijo una cosa muy bonita, dice: no, yo quiero que le deis todo vuestro amor, give all your love to the Holy Father, que le deis todo vuestro amor, que todo el centro de atención esté puesto solo en el Santo Padre. Y entonces ella tuvo un gesto maravilloso que nunca le podré agradecer, me regaló el cáliz de mi ordenación, y dentro de ese cáliz iba una carta de varias páginas que conservo como tal tesoro que ni siquiera lo entregué a la causa de canonización, ante el terror de que me desapareciera esa carta. Y ese es el cáliz que me ha acompañado en todos estos años de misión, que para mí obviamente ha sido el recuerdo más hermoso. La carta es muy extensa, pero os cito de memoria una sola frase. Al acercarse tus esponsales con Jesucristo, me imagino cómo debe de vibrar tu corazón. Solo te pido que cuando pongas la gota de agua en el cáliz, cada misa, esa gota lleve mi nombre. Y todos los días de mi vida, y he tenido la inmensa gracia de celebrar misa todos los días de mi sacerdocio, todos los días esa gota ha llevado su nombre y el nombre de tanta gente. Cuando pienso, después de todos estos años, la última vez que la vi fue en Nueva York, en el mes de junio, le faltaban 2 meses y pico para morirse. Siempre he pensado, ¿qué hacía esa mujer en Nueva York con 87 años cuando debería estar en Calcuta preparándose para morir? Estaba en una silla de ruedas en casa de las hermanas contemplativas y me fui a despedir de ella
sin saber que me estaba despidiendo para el cielo. Y como estaba en esa silla de ruedas en el pasillo de las hermanas contemplativas de Union Avenue en el Bronx, yo me agaché, me puse como en cuclillas o de rodillas para estar a su misma altura para hablar con ella, porque me despedía, me iba a la primera misión a República Dominicana. Y me besó, como dijo Gonzalo, una medalla milagrosa, me la dio y me dijo: así que te vas a ser misionero. Y me recordó, me dijo exactamente las mismas palabras que me dijo en el año 77, esto era en el 97, yo la conocí a ella durante 20 años. Me dijo las mismas palabras, curiosamente, que me dijo cuando la conocí por primera vez en Londres en el verano del 77. No había misioneras de la caridad en España en aquel tiempo y fui, siendo seminarista en esta casa, en el verano de primero de filosofía, a ayudar a las hermanas, pues recogiendo a la gente de la calle en el comedor que tenían y demás. Y yo vivía con la gente de la calle, dormía con ellos en una casita que tenían las hermanas. Y me dijo estas dos frases que las comparto y no puedo pensar en mejor auditorio que compartirlas y dejarlas que a 100 seminaristas que estáis aquí. Me dijo: love the poor and be holy. Ama a los pobres y sé santo. Con esas dos frases, con esas dos, puñaladas, dos fogonazos, con eso me fui a la misión a República Dominicana. A veces pienso el bien que hace un libro. Este fue el libro que a mí me cambió la vida. Se llama Madre Teresa, su gente y su obra. Me lo regaló mi padre, que era protestante, el día de Navidad, 25 de diciembre del año 76. Yo estaba sentado al árbol de Navidad, mi padre ni siquiera era católico en ese tiempo, le quité el papel, el envoltorio de un regalo de Navidad, y era un regalo de mi padre. Y cuando abrí el libro, obviamente sin ponerme a leerlo, y empecé a ver las fotos de la espantosa miseria que hay en este libro, me acuerdo como si fuera en este momento, yo tenía 17 años, acababa de empezar primero de filosofía, dije yo: toda mi vida me dedicaré a esto. Yo no sabía cómo iba a ser y cómo se lo iba a decir a un cardenal, un chaval de 17 años que no tenía ni idea de cómo funcionaban estas cosas. Al final del libro venía una dirección, escribí una carta, me invitaron las hermanas y eso para mí cambió mi vida para siempre. Nunca se puede uno imaginar el bien que puede hacer un libro a una persona que tiene el corazón abierto, como una esponja lo absorbe todo y Dios hace su obra. Pasaron los años en esta casa y tuve la inmensa gracia de ser dirigido espiritualmente por don José Rivera, con quien hablé extensísimamente durante 8 años de seminario en la dirección espiritual de la Madre Teresa. En aquellos tiempos había que marcar, dándole vueltas a un disco, el teléfono. De las pocas personas a las que pude llamar fue a don José Rivera, aquí a la Plaza de Santa Isabel, desde Madrid, para que, por el amor de Dios, no dejara de venir a la capilla del seminario a escuchar a la Madre Teresa. Y bueno, como tampoco se le entendía mucho cuando hablaba, pues no sé si me dijo que sí o que no, o lo que fuera, pero yo toda la ilusión de mi vida era que don José viniera a conocer y escuchar a la Madre Teresa. Y confieso que me dolió mucho cuando al mirar en la capilla no le vi a don José. Y bueno, pues terminó el acto, la Madre Teresa pidió que se expusiera el Santísimo, se levantó y dejó a todo el mundo delante de la exposición del Santísimo y derechos al coche para volver a Madrid. Cuando salíamos de la plaza de San Andrés, camino de la plaza de Santa Isabel, yo conduciendo, la Madre Teresa sentada a lo mío, viene don José. Y lo veo andando por la calle. Y me paro, él se acerca a la ventanilla, bajo la ventanilla y le digo: don José, ella es la Madre Teresa. Y delante mío se dieron la mano. Y don José le dijo: madre, que siga haciendo tanto bien por el mundo. Y entonces, al salir,
le dije, no me resistí, y le dije, don José, ¿por qué no ha venido? Y me dijo, porque tenía dirección espiritual con un seminarista. Entonces arrancamos hacia Madrid y le digo a la Madre Teresa, he's my spiritual director, él es mi director espiritual, le pedí que viniera, pero no ha venido a escucharla a usted porque estaba dando dirección espiritual a un seminarista. Y dijo estas palabras ella en inglés, he must be a very holy priest, debe ser un sacerdote muy santo, que es capaz de entender el valor de no cancelar a un seminarista en dirección espiritual por ir a escucharme a mí. Uno nunca sabe el valor que tiene el encuentro de los santos, pero nos marcan para siempre. Aprovecho esta solemnísima celebración para recordar al señor arzobispo, y no es la primera vez que lo he dicho a las autoridades eclesiásticas de esta diócesis, y a lo mejor el señor rector me puede ayudar, en los archivos, no sé si secretos o no secretos, del arzobispado de Toledo, hay una carta que escribió la Madre Teresa al cardenal don Marcelo González Martín, una carta muy extensa en la que ella le pide a él que me dé permiso para irme de la diócesis con ella a trabajar al Bronx. Y yo pido, si es posible, que se investigue si existe esa carta, porque tenéis ahí el escrito de una santa, un testimonio que nunca se ha entregado a la causa de canonización ni nada, no sé si existe la carta, si está todavía ahí, pero yo sé que yo escribí la traducción de la carta, porque me lo pidió don Antonio Sainz Pardo, escribí la traducción de la carta en español y entregué la carta original con la traducción en español. Y con esa carta, yo, de 42 años de ordenación, la semana pasada los he cumplido, el 8 de noviembre, me fui de esta diócesis físicamente y solo he ejercido el ministerio dentro del territorio de la archidiócesis durante 22 meses de 42 años. Pero yo llevo esta casa esculpida en mi corazón. Aquí he rezado delante de la Virgen de la Inmaculada, he dejado mi firma consagrándome a la Virgen, como lo hemos hecho todos los que estamos aquí. Todos, y don Francisco, para el que no lo sabe, es sacerdote, hijo de esta casa, ordenado en esta diócesis. Cuando vino la Madre Teresa, él era coadjutor de San Nicolás y llevaba un año ordenado, me parece, es de los que estuvo presente en aquel día. Sé que estamos apurados de tiempo, pero sí me gustaría decir algo que he repetido mucho, incluso recientemente en el contexto de esta celebración. Yo de la Madre Teresa no aprendí sobre todo espiritualidad, que ciertamente aprendí muchísimas cosas. A mí la espiritualidad sacerdotal me la dieron en esta casa. Yo lo que aprendí de ella es la mujer, la religiosa, la esposa de Jesucristo, que me enseñó a ver en el rostro de cada pobre el mismo rostro de la Eucaristía, que Monseñor ha citado hermosísimamente en su homilía en las vísperas, a ver el rostro de Cristo en cada pobre y en escuchar pobremente el eco del grito de Jesús en la cruz, tengo sed. Ojalá que mi ministerio, el ministerio de los que vais a estrenar el sacerdocio muy pronto, sirva para que cada día, cada uno en su rinconcito de la Iglesia, los casados, los que tenéis otras vocaciones hermosísimas, igualmente hermosas en la Iglesia, nosotros hayamos sabido escuchar ese grito de sed de Jesús. Y por último, a ella le debo mi vocación misionera. Se lo debo que si a lo mejor ella no se lo hubiera pedido por escrito al arzobispo de Toledo, y aquí me atrevo a contar una confidencia que no sabe nadie, en la conversación donde yo llevé mi carta para que me diera permiso don Marcelo para irme a trabajar con los más pobres de los pobres, me dijo don Marcelo, yo he estado pensando
que me gustaría mandarte a la Academia Pontificia. Buah, mira. Para los que no lo saben, la Academia Pontificia es donde estudian los que se preparan para ser nuncios. Digo, pues, Eminencia, yo venía a pedirle permiso para irme con los más pobres de los pobres y con la Madre Teresa, y esta es mi carta, esta es mi aval. Nunca más me lo volvió a mencionar. Gracias a Dios, tan buen padre y tan buen sacerdote y tan buen obispo, y me dio permiso, me pidió que me quedara un año más en la parroquia donde estaba, en Robledo del Mazo, y de ahí marché a las misiones para nunca volver. A mí, don Antonio Sainz Pardo, que para quienes no lo saben era el canciller de la diócesis, me dijo una cosa muy bonita: vayas donde vayas, fijaros qué cosa tan preciosa, vayas donde vayas, nunca se te olvide que el corazón no se excardina. Cosa tan preciosa. Vayas donde vayas, a la diócesis que sea, a las misiones que seas, acuérdate que tu corazón siempre será de aquí. Y ahora vuelvo 50 años después y sé que vaya donde vaya, mi corazón es de aquí. Si le debo a ella la vocación misionera, yo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para recordar en público lo que hoy a las 10 de la mañana me ha dicho el señor arzobispo, que me ha prometido que el señor rector y algunos seminaristas vendrán a la misión nuestra de México este verano. Tenemos muchísimo sitio, o sea, si queréis venir todos, bienvenidos seáis, pero no puedo imaginarme algo que le pudiera dar a la Madre Teresa más alegría que esta casa siga siendo una casa misionera. Mirad, de esta casa han salido más misioneros que de muchas congregaciones religiosas misioneras. Si algo ha caracterizado desde el tiempo al menos de don Marcelo, esto es una misión ad gentes, hasta los últimos rincones de la tierra. Y somos muchos los que hemos ido, los que han vuelto, los que seguimos allí, y quiera Dios estén aquí sentados los que en el siglo XXI sigan difundiendo la vocación misionera que esta gran mujer nos inculcó a todos. Qué bien lo ha dicho don Francisco y el señor rector, los dos grandes santos, los dos grandes misioneros del siglo XX. Muchísimas gracias. Pequeña mujer blanca, moviéndote deprisa en la mañana, los cuerpos moribundos, sin fuerzas ya para apartar las ratas, encuentran un regazo de hermana y madre en ti samaritana. La sonrisa de cielo, arrugas en la cara y un rayo de esperanza en tu mirada. Pequeña mujer blanca, tu blanco sari a rayas te delata. Tus ojos van y vienen del cielo hasta la tierra en avalancha, regalando alegrías, sorbiéndote las lágrimas, cerrando las heridas, curando las desgracias, mujer de un solo esposo enamorada. ¿Saben ustedes por qué la Madre Teresa tenía tanto amor a los sacerdotes? Porque los sacerdotes nos traen a Jesucristo, ¿no? Y entonces ella era una enamorada de Jesucristo. Entonces ella decía, si no hay sacerdotes, no hay Jesucristo. Y pues eso era lo más importante para ella. Y una cosa que usted ha dicho, Monseñor, y también Padre Christopher, ¿no? Una de las últimas cartas de la Madre para nosotras nos repetía muchas veces y nos decía, no olvidéis nunca Jesús en la Eucaristía y Jesús en los pobres, ¿no? O sea, esa es la espiritualidad, ¿no? Y igual, y nosotras
pues seguimos su ejemplo humildemente, en el sentido de decir que, como ella decía, somos un lapicero en manos de Dios. Y yo personalmente, bueno, lo puedo decir porque aquí los que están me conocen, y entonces pues... Para mí es una alegría el compartir con vosotros esa pasión, una jornada para mí inolvidable, histórica, de esta jornada también de los pobres. Nos unimos a toda la alegría inmensa de saber que los santos son los mejores hijos de la Iglesia y los intercesores seguros en el cielo. Eres una gran santa,